¿Qué puede aplastar metal como si fuera plastilina caliente? Una máquina cuya fuerza supera el peso de ciudades enteras. Su presión es como un ejército de elefantes de acero, uno encima del otro. Pero la verdadera pregunta es otra. ¿Por qué la humanidad necesita crear un monstruo capaz de desafiar las leyes de la física? El secreto de esta prensa está oculto más profundo que sus cimientos, hundidos en la tierra a decenas de metros. Y si te quedas hasta el final, descubrirás un dato que revolucionará tu visión de la industria aeronáutica y espacial. ¿Cuánto es eso de 80.000 toneladas? Para que os hagáis una idea, es el equivalente al peso de 80.000 coches comprimidos en un solo punto, o la presión que crearía todo un ejército de elefantes gigantes apilados unos sobre otros. Este coloso de metal, instalado en 2013, es la prensa de forja más potente del mundo, superando todos los logros anteriores. Es un auténtico gigante que alcanza la altura de un edificio de 10 pisos. Su base está cimentada profundamente en el suelo, mientras que su parte superior se eleva hacia el cielo como un rascacielos industrial. Parece una máquina sacada de una película de ciencia ficción, pero es totalmente real y realiza su increíble trabajo cada día. Esta prensa está diseñada para estampar piezas extraordinariamente grandes y complejas que son críticas para las industrias aeronáutica, espacial y energética. Pueden ser enormes paneles para cuerpos de cohetes, elementos masivos de alas o fuselajes de aviones, componentes de turbinas para centrales eléctricas o incluso equipamiento para reactores. La historia de estas gigantescas prensas es toda una epopeya, íntimamente ligada a la era de la Guerra Fría. Fue entonces cuando Estados Unidos y la Unión Soviética competían por el dominio en la carrera espacial y la industria militar, que surgió la necesidad de construir estructuras metálicas enteras y ultrarresistentes. Los estadounidenses fueron los primeros en construir prensas de 50.000 toneladas de potencia que les permitieron crear enormes piezas aeronáuticas sin soldaduras, lo que aumentó drásticamente su fiabilidad. La Unión Soviética no tardó en responder, creando una prensa aún más potente de 75.000 toneladas, que también se convirtió en leyenda de la ingeniería. Estos titanes de su época representaron la cúspide de las tecnologías metalúrgicas, símbolo de superioridad ingenieril y poderío industrial de las superpotencias. Eran auténticos monstruos, capaces de moldear el metal con una fuerza que parecía casi imposible. Pero la prensa china moderna pulverizó todos esos récords, superando incluso al gigante soviético. Es capaz de triturar metal con una fuerza literalmente sobrehumana. Bajo esta prensa, las piezas metálicas al rojo vivo, cuya masa puede alcanzar cientos de toneladas, como si docenas de camiones se comprimieran en un solo trozo de metal. Se aplastan como si fueran plastilina blanda. El metal, calentado hasta brillar en rojo o amarillo, se somete a una presión increíble. No solo se deforma, fluye bajo esta fuerza colosal, lenta pero implacablemente, adquiriendo la forma deseada, previamente diseñada. Esto no es fundición, es forja. Un proceso que fortalece la estructura del metal, volviéndolo más denso y resistente que cualquier pieza fundida. Precisamente esta capacidad, fabricar piezas forjadas de una sola pieza y de dimensiones colosales, es la principal ventaja y característica definitoria de estas prensas. Imagínate, puedes obtener una viga enorme para el ala de un avión o un elemento del casco de un reactor sin una sola soldadura. Las soldaduras, por muy bien hechas que estén,
siempre representan puntos débiles potenciales en las estructuras metálicas. Pueden convertirse en focos de tensión, grietas o corrosión. En componentes críticos, donde el precio del error puede ser catastrófico, por ejemplo, en un avión a 10.000 metros de altura o en un cohete espacial, la ausencia de soldaduras no es solo deseable, es absolutamente imprescindible. Las piezas forjadas de una sola pieza, formadas bajo esa presión descomunal, poseen una resistencia incomparable, estructura homogénea y máxima fiabilidad. Son la base para construir aviones supersónicos, cohetes superpotentes, naves espaciales y reactores nucleares seguros. Para instalar una prensa de semejante potencia, no bastaba con construir unos simples cimientos. Hacía falta un auténtico iceberg subterráneo. La estructura principal de la prensa se hunde profundamente en la tierra porque las fuerzas colosales que actúan durante el forjado generan vibraciones increíbles que hay que absorber. Es como construir los cimientos de un rascacielos, pero al revés, sumergiéndose en las entrañas de la tierra decenas de metros. La instalación de un equipo así es una operación logística más compleja que el lanzamiento de un cohete espacial. Las piezas de la prensa llegaban al sitio por cientos y luego se ensamblaban in situ con grúas gigantescas y equipos de ingenieros que trabajaban durante años. Por cierto, la fuerza de una prensa de 80.000 toneladas no es solo presión, es una transformación controlada del material a nivel microscópico. Bajo tal influencia, la estructura cristalina del metal cambia. Los granos se vuelven más pequeños y densos, lo que le otorga propiedades mecánicas excepcionales. Es como mejorar el metal al nivel máximo. Curiosamente, para operar semejante gigante, se necesita una cantidad colosal de energía. No es simplemente enchufarlo a la corriente. Para alimentar las bombas hidráulicas y mantener una presión estable, se requiere una potente central eléctrica. Los sistemas de refrigeración, que disipan el calor del fluido hidráulico, son igualmente cruciales, ya que con semejantes cargas, el aceite puede calentarse considerablemente. Es un auténtico ecosistema de ingeniería, donde cada elemento resulta crítico para el funcionamiento de todo el conjunto. Como ya se mencionó, en lugar de soldar numerosas láminas metálicas pequeñas, la prensa puede crear gran parte del fuselaje a partir de una sola pieza de metal. Esto hace que la estructura sea más ligera, resistente y duradera ante la fatiga. Aunque la prensa no estampa álabes pequeños de turbina, sí puede formar grandes componentes de carcasa para motores turborreactores, capaces de soportar altas presiones y temperaturas. Además de la industria aeroespacial, donde cada kilogramo de peso y cada milímetro de fisura pueden tener consecuencias catastróficas, esta prensa también fabrica componentes para la energía nuclear y térmica. Pueden ser tapas y carcasas ultra resistentes para reactores, elementos de turbinas, generadores y otros equipos que funcionan bajo presión extrema, altas temperaturas y condiciones de radiación. Aquí, la integridad y la ausencia de defectos no son solo cuestión de eficiencia, sino de seguridad para regiones enteras. También aquí se fabrican ejes y rotores para grandes buques y maquinaria industrial. Para las enormes instalaciones de turbinas en embarcaciones marítimas o en centrales eléctricas, se necesitan ejes ultrarresistentes que soporten momentos de torsión y cargas rotacionales colosales. Las piezas forjadas producidas bajo esta prensa son perfectas para estos fines. Cada año, más de 2.000 millones de toneladas de concreto, reforzado con acero, se vierten en construcciones alrededor del mundo. Imagina puentes enteros, colapsando porque el acero dentro se oxida como un auto abandonado bajo la lluvia.
En China, más de 500.000 puentes enfrentan este enemigo silencioso: la corrosión. Si pusieras todas las varillas oxidadas en fila, rodearían el Ecuador 3 veces. ¿Cómo se transforma un material transparente usado en tablas de surf en la columna vertebral de rascacielos? ¿Cómo la fibra de vidrio está reemplazando al acero que dominó la construcción durante 150 años? Quédate hasta el final. Descubrirás por qué las varillas de fibra de vidrio son más fuertes que el acero, pero pesan 75% menos, y cómo China está construyendo infraestructura a prueba de óxido que durará 300 años. La historia comienza en Jiangsu, en una planta que se extiende por 40 hectáreas, el equivalente a 56 canchas de fútbol. Máquinas masivas de 12 metros de altura dominan el espacio, pareciendo torres de una ciudad futurista. Imagina edificios fabricando materiales para otros edificios. El aire vibra con el zumbido constante de miles de bobinas girando simultáneamente. Las fibras de vidrio emergen de hornos a 1600 grados Celsius, más caliente que la lava volcánica. Con un silbido agudo que corta el aire, hebras más finas que un cabello humano se desenrollan a velocidades de 3000 metros por minuto, procesando suficiente fibra cada hora para envolver la Tierra 2 veces. Esto es apenas el comienzo. Estas hebras invisibles se convertirán en la estructura que sostiene ciudades enteras. Luego viene el baño de resina. Tanques enormes de 15 metros de largo contienen la resina epoxi, líquido dorado que fluye como miel espesa. Las fibras de vidrio atraviesan estos tanques creando cascadas brillantes que reflejan las luces industriales como ríos de oro fundido. El proceso genera un aroma químico distintivo, mientras la resina se adhiere a cada fibra microscópica. A temperatura ambiente de 23 grados, la viscosidad es perfecta, ni muy líquida ni muy espesa. Los sensores monitorean cada milímetro del recubrimiento con precisión de micras. Cada segundo, 50 kilogramos de resina se consumen envolviendo las fibras. Esto es suficiente material para crear 1500 metros de varilla terminada. Con un rugido sordo, las bombas impulsan el flujo constante, alimentando la transformación de hilos frágiles en barras inquebrantables. Después, las máquinas de trenzado entran en acción. Cientos de bobinas giran en patrones hipnóticos, como un ballet mecánico de precisión milimétrica. Las fibras impregnadas de resina se entrelazan formando estructuras helicoidales que maximizan la resistencia. Imagina tejedores robóticos creando músculos de vidrio. El sonido es atronador, un coro de motores sincronizados que retumba en el pecho. Cada máquina produce un rugido continuo mientras las bobinas completan 3000 revoluciones por minuto. Nubes de vapor se elevan cuando las fibras húmedas pasan por los rodillos de compresión, procesando material suficiente cada turno para construir 2 puentes completos. La tensión aplicada es de exactamente 85 kilogramos por fibra. Demasiado poco, y la varilla será débil. Demasiado, y las fibras se rompen. La precisión aquí determina si un edificio resistirá un terremoto. Luego viene el horno de curado, el corazón del proceso. Las varillas entran en túneles de 25 metros que brillan con luz infrarroja. A 180 grados Celsius, las moléculas de resina se entrelazan químicamente con las fibras de vidrio. Este proceso, como hornear pan, pero a nivel molecular, es lo que crea la fuerza legendaria. Las varillas avanzan lentamente, permaneciendo exactamente 12 minutos dentro del horno. Sensores láser miden la temperatura en 200 puntos diferentes cada segundo. Si alguna sección se desvía más de 3 grados, las alarmas suenan inmediatamente. Este paso es crítico porque determina si la varilla durará 5 años o 500.
La polimerización debe ser perfecta. Cada molécula de resina conectándose con sus vecinas en una red tridimensional inquebrantable. Imagina esto: millones de cadenas moleculares formando una armadura invisible que nunca se oxidará. Después del curado, viene el sistema de tracción. Rodillos gigantescos de 3 metros de diámetro, como ruedas de tren, tiran las varillas con fuerza controlada de exactamente 2000 kilogramos. El crujido rítmico de los rodillos marca el pulso de la producción. A temperatura de 90 grados, las varillas aún están maleables, pero ya poseen su estructura molecular final. Los rodillos aplican texturas superficiales, estrías y surcos que permiten que el concreto se adhiera perfectamente. Sin estas marcas, las varillas se deslizarían dentro del concreto, como palillos en mantequilla. Las varillas emergen calientes pero sólidas, enfriándose gradualmente al aire. Cada minuto, 40 metros de varilla completada salen del sistema. Es un ballet industrial donde la física y la química danzan sincronizadas. Cualquier error y meses de trabajo de construcción podrían perderse cuando una estructura falle. Luego viene el corte de precisión. Sierras de diamante industriales, girando a 5000 revoluciones por minuto, cortan las varillas continuas en longitudes exactas. El sonido es penetrante, como 1000 cristales rompiéndose simultáneamente. Chispas naranjas vuelan en arcos brillantes cuando el diamante muerde la fibra de vidrio compuesta. Este paso es crítico porque cada varilla debe medir exactamente 6 metros, ni 1 centímetro más ni menos, para encajar perfectamente en los moldes de construcción. Sensores láser verifican cada corte con precisión de décimas de milímetro. A velocidades de 20 cortes por minuto, no hay espacio para error humano. Imagina esto: robots cortando con precisión quirúrgica a escala industrial. Las varillas caen sobre transportadores acolchados, organizándose automáticamente en paquetes de 50 unidades. Cada paquete representa la estructura para 3 pisos de un edificio residencial. Después de cortar, viene el control de calidad final. Cada varilla pasa por máquinas de prueba, que aplican hasta 12 toneladas de fuerza de tensión, equivalente al peso de 2 elefantes africanos adultos tirando en direcciones opuestas. Las varillas genuinas de fibra de vidrio ni siquiera se curvan bajo esta presión extrema. Cámaras de alta velocidad capturan 1000 imágenes por segundo, detectando cualquier imperfección microscópica en la superficie. Rayos X penetran el material, verificando la distribución uniforme de fibras, como radiografías médicas, pero para materiales de construcción. A temperatura ambiente de 20 grados, las propiedades deben ser perfectas. Este paso es crítico, porque una sola varilla defectuosa en un puente podría causar colapso catastrófico. Las que fallan se rechazan, menos del 1% del total. Las aprobadas reciben códigos QR láser grabados rastreando cada detalle de su fabricación. No siempre fue tan avanzado. Allá en 1950, cuando los primeros puentes modernos de China se construyeron, el acero era el único material disponible. Esas estructuras comenzaron a oxidarse en 10 años, la humedad y la sal atacando implacablemente. El colapso del puente Qijiang en 1999 mató a 40 personas cuando las varillas de acero corroídas cedieron. El avance llegó cuando ingenieros de Shanghái descubrieron en 2005 que la fibra de vidrio usada en yates podía reforzar concreto mejor que el acero.
Los primeros puentes piloto superaron todas las expectativas. Después de 15 años en ambientes marinos hostiles, cero corrosión. Las pruebas mostraron que, mientras el acero pierde 40% de resistencia en 30 años, la fibra de vidrio mantiene 95%. Hoy, más de 3.000 puentes chinos usan exclusivamente rebar de fibra de vidrio. La tecnología que comenzó en un laboratorio universitario ahora protege millones de vidas diarias. Las emisiones de carbono bajan 32% comparado con producir acero tradicional, equivalente a sacar 3 millones de autos de las carreteras cada año. La energía necesaria es 60% menor, porque no requiere los hornos gigantescos de 2000 grados que demanda el acero. La industria ahorra más de 22.000 millones de dólares anuales en costos de mantenimiento. Los puentes con rebar de acero necesitan reparaciones cada 15 años, pero los de fibra de vidrio permanecen intactos por 300 años. Los costos de construcción inicial son 25% más altos, pero el ahorro a largo plazo es astronómico. Así que aquí está el secreto prometido. La fibra de vidrio tiene resistencia a la tensión 70% mayor que el acero, pero pesa apenas una cuarta parte. Esto significa que ustedes pueden construir más alto, más largo, más atrevido, sin el peso muerto que limita al acero. La conductividad térmica es casi cero, así que no expande ni contrae con temperatura. Adiós a las grietas estacionales que destruyen pavimentos. Desde las fibras microscópicas, fundidas a 1600 grados, hasta las varillas terminadas soportando toneladas de presión, el ciclo se completa. Nada desaparece, solo se transforma en infraestructura que desafía el tiempo mismo. Cada año, el mundo extrae más de 13 millones de toneladas de zinc, un metal que la mayoría de las personas nunca ha visto, pero que todos los días salva nuestros puentes, techos y automóviles de la corrosión. Su camino comienza a cientos de metros bajo tierra, en minas oscuras, donde nace la esfalerita brillante. Luego vienen los hornos con calor de 1000 grados, vapor que se convierte en metal, y fábricas donde el acero recibe su escudo protector. Pero hay algo de lo que nadie habla. Si miras hasta el final, descubrirás si China realmente controla todo el mercado mundial de zinc. ¿Y qué pasaría si de repente se detuviera? El zinc es un metal que rara vez se ve en su forma pura, pero que cada día salva a otros metales de la oxidación. Su camino comienza muy por debajo de la tierra, en minas oscuras, donde personas y máquinas extraen el mineral que contiene este elemento plateado y blanco. En las profundidades de la Tierra, el zinc se encuentra más frecuentemente en forma de esfalerita, un mineral brillante con tonos negros, marrones o amarillos. Las minas donde se extrae parecen un complejo sistema de túneles y galerías. A cientos de metros bajo la superficie, operan equipos de perforación que penetran la roca, mientras cargas explosivas separan los bloques de mineral del macizo. Luego, el mineral se carga en vagonetas o cintas transportadoras que lo llevan hasta los ascensores de la mina. El espacio subterráneo se llena con el estruendo de las máquinas, el olor del aceite lubricante y el polvo que se asienta en los cascos de los mineros. Aquí, cada movimiento está perfeccionado por años de práctica, desde la perforación hasta el transporte, desde la ventilación hasta la seguridad. En la superficie, el mineral se tritura en quebradoras, convirtiendo los grandes trozos en fracciones pequeñas. Luego se envía a las máquinas de flotación. En estos tanques, llenos de agua y reactivos, los minerales se separan. La esfalerita de zinc flota en forma de espuma, mientras que la roca no deseada se asienta en el fondo. Así se obtiene el concentrado, un material en el que el contenido de zinc es significativamente mayor que en el mineral original. El concentrado se seca y se prepara para la etapa principal, la evaporación. En hornos especiales se calienta a temperaturas superiores a 1000 grados. Bajo estas condiciones, el zinc pasa a estado gaseoso.
El mineral sólido se convierte en vapor invisible, que luego se condensa en metal puro. Los hornos son cilindros gigantes, con revestimiento refractario, que resiste temperaturas extremas. Adentro hay una llama que recuerda el calor del sol. El vapor de zinc se eleva y se dirige a cámaras especiales de enfriamiento. Allí se condensa, formando gotas de metal que se recogen en crisoles. La evaporación a miles de grados permite separar el zinc de las impurezas que quedan en la escoria. El zinc gaseoso se enfría en un flujo de gas inerte o en sistemas de agua. Se transforma en pequeños gránulos metálicos o lingotes, listos para su posterior procesamiento. Para obtener metal de alta calidad, el zinc se purifica adicionalmente. Se utiliza electrólisis. Una solución de sales de zinc se pasa a través de corriente eléctrica y en los cátodos se deposita zinc casi puro. Este método permite alcanzar una pureza superior al 99,9%. El metal obtenido se envía a fábricas, donde su misión principal es la protección. El zinc se aplica al acero mediante el método de galvanizado en caliente. Los productos se sumergen en metal fundido, y en la superficie se forma una capa delgada pero resistente. Precisamente, esta capa protege puentes, tuberías, automóviles y techos de la corrosión. Esta capa actúa como una barrera entre el acero y el ambiente, impidiendo que la humedad y el oxígeno penetren al interior. Incluso si la superficie se daña, el zinc continúa protegiendo el acero gracias a su actividad electroquímica. Se sacrifica a sí mismo, corroyéndose primero, y de esta manera preserva el metal base. Antes de sumergir los productos de acero en zinc fundido, es necesario prepararlos cuidadosamente. El proceso de limpieza consta de varias etapas. Primero, la superficie se limpia mecánicamente de impurezas gruesas, restos de tierra, grasa u óxido. Para esto se utilizan cepillos, materiales abrasivos o chorreado de arena, que remueve la capa superior de óxidos y deja la superficie uniforme. Luego, los productos se sumergen en soluciones ácidas especiales. Esto se llama decapado. Más comúnmente, se utilizan soluciones de ácido clorhídrico o sulfúrico, que disuelven las películas de óxido y los restos de corrosión. Después del decapado, los productos se enjuagan con agua para eliminar los residuos de ácido. La siguiente etapa es el fluxado. Las piezas se sumergen en una solución de sales, por ejemplo, cloruros de amonio y zinc, que crea una película delgada sobre la superficie. Esta película evita la formación de nuevos óxidos antes de la inmersión en el baño de zinc fundido y asegura una mejor adhesión del recubrimiento al acero. Solo después de esto, las piezas se sumergen en el baño de zinc fundido, cuya temperatura supera los 450 grados. El metal cubre la superficie de manera uniforme, formando una capa protectora que puede durar décadas. China sigue siendo el mayor productor de zinc del mundo. En 2025, su producción creció un 3,8%, después de la caída en 2024. Esto significa que el país continúa manteniendo un papel clave en el mercado global, aunque se espera que el mercado mundial general se desacelere. Es decir, China sigue siendo el principal impulsor del mercado mundial, ya que son sus fluctuaciones productivas las que más impactan los indicadores globales. Para el mercado mundial, esto significa que cualquier cambio en la producción china puede provocar escasez o excedente de zinc, afectando los precios y la disponibilidad del metal para la industria. ¿Cuál podría ser la salida? ¿Tal vez Australia pueda reemplazar a China? Australia por sí sola no aguantará el déficit global de zinc si China reduce bruscamente la oferta. Su capacidad es significativa, pero limitada, y actualmente está reduciéndose parcialmente. Es más probable que el mercado se equilibre con varios países juntos, no solo Australia. La fundición clave Nyrstar en Hobart tiene una capacidad proyectada de alrededor de 260.000 toneladas al año, pero la compañía anunció una reducción de producción de casi 25% debido al deterioro de las condiciones del mercado y pérdidas financieras. Esto reduce directamente la capacidad de Australia para aumentar rápidamente la oferta en caso de déficit.
Según las estimaciones de ILCCSG, en los próximos años, la producción de zinc superará la demanda. Es decir, se espera más bien un superávit que un déficit. Esto significa que incluso con las fluctuaciones en China, el mercado tiene un margen de estabilidad gracias al crecimiento en otros países. El zinc es un metal que al mismo tiempo es un protector industrial y un elemento vital para el ser humano. Su historia se remonta a la antigüedad. Los maestros indios, hace más de 2000 años, ya sabían obtener zinc del mineral. En la industria, es el protagonista principal del proceso de galvanización. Una capa delgada de este metal salva al acero de la oxidación, prolongando la vida de puentes, automóviles y techos. El zinc también se utiliza en baterías, aleaciones e incluso en pirotecnia, donde sus sales dan a la llama un color azul verdoso. Pero no menos importante es su papel en la biología. El zinc es necesario para el funcionamiento del sistema inmunológico, la cicatrización de heridas y la formación del gusto y el olfato. Se encuentra principalmente en la carne, los mariscos y las semillas, aunque las fuentes vegetales se absorben peor. La deficiencia de zinc puede llevar al debilitamiento del organismo y el exceso puede causar problemas digestivos. Así, el zinc es un participante discreto pero indispensable tanto en los procesos técnicos como en la vida humana. Cada año, en el mundo, desaparecen casi 1000 millones de neumáticos. Se pudren en vertederos, arden, contaminan el aire, se convierten en focos de enfermedades. Pero una mujer de Nigeria se atrevió a hacer lo imposible: convertir la basura en beneficios y en un futuro. Su fábrica, Free Recycle, hoy da una segunda vida a 1 millón de neumáticos, creando con ellos coloridos parques infantiles, baldosas y carreteras. ¿Cómo un simple montón de suciedad se convierte en un material de construcción? ¿Y por qué esta historia puede cambiar todo el mundo del reciclaje de residuos? Mira hasta el final. El secreto realmente vale la pena. La empresa Free Recycle fue fundada por Ifedolapo Runsewe en 2018. En las instalaciones de la empresa se almacenan más de 1 millón de neumáticos. Sin embargo, esto es solo una pequeña parte del problema. Cada año, la gente desecha casi 1000 millones de neumáticos. En la mayoría de los países, simplemente se acumulan en los vertederos, porque su reciclaje es costoso y complicado. Estos montones pueden contribuir a la propagación de la malaria en Nigeria, ya que en los neumáticos se acumula agua estancada, que sirve como lugar de cría para los mosquitos. En Lagos y sus alrededores, la metrópolis más grande de Nigeria, se concentra más de la mitad de todos los coches del país. Es muy probable que los neumáticos viejos acaben en manos de un mecánico de carretera como Samuel. Él guarda todos los neumáticos que no puede reparar y los vende a la empresa Free Recycle. Por cada neumático recogido, Samuel y otros dueños de talleres reciben aproximadamente 30 céntimos. La carga de hoy se almacenará en el aparcamiento detrás de la fábrica de 2,5 acres de Free Recycle. Nadie pensó que Ifedolapo podría convertir un montón de neumáticos en dinero cuando estaba a punto de abrir la empresa. Otros la consideraban loca. Sin embargo, ahora tiene más de 100 empleados y la empresa recibe solo 16 céntimos por cada neumático reciclado. En octubre de 2022 se recicló el primer neumático. La primera tarea es extraer los alambres de acero incrustados en el caucho. El desbarbador es una máquina que quita las pestañas en unos 20 segundos y fue una de sus primeras inversiones. Luego, los neumáticos pasan por una trituradora que los divide en 4 o 5 piezas manejables. Cada hora, la empresa procesa alrededor de 150 neumáticos de coche. Sin embargo, los neumáticos son difíciles de reciclar por las mismas razones que los hacen resistentes. La trituradora de neumáticos de la empresa, en las afueras de Lagos, desgarra los neumáticos en pedazos. En los tambores se muelen en trozos aún más pequeños. Los restos son rastrillados por los trabajadores hacia una criba vibratoria, y grandes aspiradoras limpian el aire del polvo de caucho. Los fragmentos pequeños, de no más de 5 milímetros,
caen a través de la criba, mientras que los más grandes vuelven al proceso y se someten a una nueva trituración. Los fragmentos metálicos restantes son extraídos por imanes. Estas son las fibras de refuerzo, a menudo compuestas de nylon, plástico u otro material sintético. Ahora solo queda el caucho. La última criba vibratoria los separa en dos tamaños: un granulado de 3 a 5 milímetros, que es lo suficientemente resistente para ser utilizado como material de carretera, y un polvo, que proporciona una sensación más suave, adecuada para parques infantiles y deportivos. El granulado de caucho gira en mezcladoras calientes. Para mantenerlo todo unido, se utiliza un aglutinante de poliuretano. Encontrar la proporción ideal que funcionara en el clima tropical de sabana de Nigeria llevó mucho tiempo. Lo que puede funcionar, digamos, en Europa, puede no funcionar aquí en términos de combinación o receta. Todo lo que tienes que hacer es averiguar qué funciona mejor. El color se cambia con colorantes. La mezcla de color se añade primero al molde en una capa delgada. Luego, el resto del ladrillo se llena con una mezcla de caucho sin colorear, lo que reduce el costo de producción. Después de eso, se prensa a mano y se coloca en bandejas. Luego se seca en un horno durante 8 horas. Debido al inestable sistema de suministro eléctrico de Nigeria, la empresa se ve obligada a generar la mayor parte de la energía que consume. Producimos el 80% de la electricidad internamente, con generadores diésel. Las baldosas secas son extraídas de los moldes por los trabajadores. En un día, producen casi suficientes piezas para cubrir una pista de tenis entera. De cada neumático, se obtienen unos 25 ladrillos de goma con forma de hueso de perro. Ahora están listos para ser enviados. El reciclaje de neumáticos es un negocio de 12.000 millones de dólares en todo el mundo. La mayoría de ellos se reciclan, y muchos se queman para obtener energía en Estados Unidos, Europa y Japón. El combustible derivado de neumáticos arde más limpio que el carbón y es más barato que el gas natural. Sin embargo, en términos de emisiones, no se queda atrás de otros combustibles fósiles. Otro método, la pirólisis, implica calentar los neumáticos a temperaturas muy altas, en ausencia de oxígeno. Los defensores de este método afirman que es la forma más ecológica de reciclar materiales, pero los altos costos de energía conllevan una baja rentabilidad del negocio. Un tercio de los neumáticos reciclados en Estados Unidos se utiliza como mantillo para jardines o como nuevo pavimento para parques infantiles y edificios residenciales. Cuando en la década de 1800 Charles Goodyear colocó accidentalmente caucho tratado con azufre en un horno, descubrió la vulcanización, un método para endurecer el material. Esto fortaleció el caucho y aumentó su resistencia a las altas temperaturas, exactamente lo que deben tener los neumáticos para automóviles. A principios del siglo XX, hubo una explosión en la producción de caucho, ya que cada vez más estadounidenses comenzaron a conducir coches, y la mayor parte del caucho lo producían las plantaciones del sudeste asiático. Después de eso, los aliados necesitaron mucho caucho para la producción de camiones, coches y aviones utilizados en la Segunda Guerra Mundial. El caucho sintético fue creado como resultado de la necesidad de Estados Unidos de que sus principales productores encontraran otras fuentes. Para aumentar la durabilidad, los neumáticos modernos se fabrican con una combinación de caucho sintético y natural, reforzado con fibras de plástico y metal. Sin embargo, a pesar de su durabilidad, tarde o temprano se desgastan, y el caucho viejo se acumula rápidamente. A finales del siglo XX, en los Estados Unidos se habían acumulado más de 1.000 millones de neumáticos viejos. Son capaces de flotar prácticamente a la superficie de los vertederos, filtrar venenos y retener gases como el metano. Además, arden con mucha facilidad. En Colorado, en 1987, se incendiaron unos 30 acres de neumáticos. Su extinción tardó más de una semana, y este evento aumentó la conciencia sobre este tipo de basura en todo el país. Unos años más tarde, se aprobó en todos los estados,
excepto en dos, una legislación que apoyaba la aparición de un nuevo negocio de reciclaje de neumáticos. Para 2021, Estados Unidos había reducido la cantidad de neumáticos almacenados a 50 millones. Actualmente, un tercio de los neumáticos desechados en América se quema en fábricas de papel y hornos de cemento, y otro tercio se recicla en revestimientos de caucho, como el césped artificial. Menos del 20% de esta cantidad acaba en los vertederos. Sin embargo, los residuos de neumáticos se están convirtiendo en un problema cada vez más grave en los países en desarrollo, como Nigeria. En las clasificaciones mundiales de sostenibilidad y reciclaje de residuos, este país se encuentra en el 10% inferior. Sin embargo, la empresa Free Recycle quiere cambiar esta situación. En Lagos, las baldosas para parques infantiles, como esta en una escuela internacional, son el producto más vendido de la empresa Free Recycle. Quedamos satisfechos con su servicio. El producto funciona bien. Los niños pueden saltar con gusto sobre el caucho grueso, que también simplifica la ampliación y la reparación. Simplemente lo sacas y lo reemplazas cuando añades nuevas estructuras o servicios. Free Recycle quiere cerrar todos los vertederos de neumáticos en Nigeria, pero por ahora el flujo de basura aumenta constantemente. Y esta no es la única preocupación de Ifedolapo. México han creado una tecnología que convierte los huesos de aguacate en un bioplástico que se descompone en solo 240 días, mientras que el plástico convencional vive más de 400 años. ¿Cómo? A partir de residuos alimentarios, nace un nuevo material del futuro que ya se suministra a 11 países del mundo. Mira hasta el final y verás cómo un simple hueso puede revolucionar toda una industria. Una de las primeras preguntas que surgen al fabricar bioplástico a partir de huesos de aguacate es: ¿de dónde sacar una cantidad tan increíble de huesos? En primer lugar, los suministran los restaurantes y las empresas de alimentos. Los huesos de aguacate son un subproducto en restaurantes, cadenas de comida rápida y otros establecimientos de restauración que utilizan aguacates en grandes volúmenes. Esto es especialmente relevante en regiones donde el aguacate es un producto básico para preparar platos como el guacamole o las ensaladas. Las grandes empresas alimentarias a menudo tienen acuerdos con los procesadores para la recolección de los huesos. Además, los huesos de aguacate son suministrados por los mercados de agricultores y las plantas de procesamiento. El aguacate se utiliza activamente en la industria alimentaria para la producción de aceite, pastas o zumos. En estas empresas, los huesos a menudo quedan en grandes volúmenes como residuos. Estos residuos se pueden utilizar eficazmente para su posterior procesamiento en bioplástico. Y para terminar, la materia prima también proviene de las plantaciones de aguacate. En los países productores de aguacate, México, Chile, Perú, etc., hay acceso a enormes cantidades de materia prima, lo que permite a las empresas crear fuentes constantes para la obtención de los huesos. Después de la recolección, los huesos de aguacate se transportan a las plantas de procesamiento, donde comienza su tratamiento. La primera etapa incluye la preparación de la materia prima para su uso posterior. Primero, se limpia la materia prima. Los huesos de aguacate a menudo contienen restos de pulpa que deben eliminarse. Para ello, se utilizan máquinas de lavado especiales. Los huesos se colocan en grandes tanques con agua, donde, con la ayuda de cepillos giratorios o limpiadores ultrasónicos, se eliminan los restos de la fruta. Después de la limpieza, los huesos deben secarse, ya que para el procesamiento es importante que la materia prima esté seca. El secado generalmente se realiza en cámaras de secado industriales, donde se utilizan ventiladores y corrientes de aire caliente para una evaporación uniforme de la humedad. Esto es necesario para preparar los huesos para su posterior trituración. Los huesos de aguacate son bastante duros, por lo que para su procesamiento se necesita equipo especializado. La etapa principal de preparación es la trituración. Para ello, se utilizan trituradoras industriales. Los huesos de aguacate se introducen en las trituradoras, donde se muelen en partículas finas.
Las máquinas para esta etapa están equipadas con potentes cuchillas o martillos que convierten los huesos en polvo o en un granulado fino. Después de la trituración, el material se tamiza a través de mallas de diferentes tamaños para obtener un polvo homogéneo. Esto es importante para asegurar una mezcla uniforme posterior durante el proceso de fabricación del bioplástico. Uno de los componentes principales utilizados para la fabricación de bioplástico a partir de huesos de aguacate es el almidón que se encuentra en su interior. Para su extracción se utilizan tecnologías especiales, como el tratamiento químico. Para extraer el almidón se utilizan soluciones químicas o un tratamiento enzimático. Los huesos se someten a un tratamiento con disolventes que permiten separar el almidón del resto del material. Este proceso tiene lugar en aparatos de extracción especiales, donde el material triturado se mezcla con las soluciones y se filtra. Después del tratamiento químico, la mezcla se somete a centrifugación. En la centrífuga, el material se separa en partículas sólidas y soluciones, de las cuales se extrae el almidón. El almidón obtenido se seca en cámaras de secado especiales para prepararlo para la mezcla con otros componentes para la fabricación del bioplástico. Una vez que se ha extraído el almidón, comienza la creación del bioplástico. Este proceso es multicomponente e incluye la mezcla de diferentes materiales biológicos y aditivos para dar al producto final las propiedades deseadas. Al almidón de los huesos de aguacate se le añaden otros componentes naturales, como aceites vegetales, fibras o plastificantes naturales. La mezcla se realiza en mezcladores industriales que aseguran una combinación uniforme de todos los ingredientes. En esta etapa también se añaden colorantes y otros modificadores que afectan el color y la textura del material final. Después de la mezcla, la composición resultante pasa por un proceso de extrusión. Los extrusores son máquinas especiales que bajo alta presión y temperatura expulsan el material a través de moldes, dándole la forma y densidad necesarias. Durante la extrusión, tiene lugar un tratamiento térmico del bioplástico, lo que le permite adquirir sus propiedades finales, como la resistencia y la flexibilidad. Después de la extrusión, el bioplástico generalmente se corta en pequeños gránulos. Esto se hace para facilitar el transporte y su uso posterior en la fabricación de envases de plástico. Los gránulos se funden fácilmente y pueden ser utilizados en diferentes tipos de moldeo. La última etapa es la transformación del bioplástico en productos terminados, como recipientes de plástico, botellas o envases. Este proceso también incluye varias etapas de procesamiento, en particular el moldeo por inyección. Este es el método principal de producción de artículos de plástico, a partir de bioplástico. Los gránulos de bioplástico se cargan en una máquina donde se funden y se inyectan en moldes especiales a alta presión. Una parte importante de este proceso son las máquinas de moldeo por inyección, que controlan la temperatura y la presión durante el moldeo. Después del enfriamiento, el plástico adquiere la forma necesaria. Algunos tipos de envases de plástico pueden fabricarse mediante termoformado. En este proceso, las láminas de bioplástico se calientan a una cierta temperatura y luego se presionan contra un molde mediante vacío, creando un recipiente u otro envase. Para la fabricación de botellas, recipientes u otros envases huecos. Después del enfriamiento, el producto resultante adquiere su forma y dimensiones finales. Para crear láminas planas de bioplástico, que luego se pueden convertir en materiales de embalaje, se utiliza la extrusión de láminas. Las láminas pueden ser cortadas o estampadas para obtener diferentes formas, como tapas, cajas o bolsas. Después del moldeo, los productos de bioplástico se enfrían para que se endurezcan y adquieran su resistencia final. El enfriamiento puede realizarse mediante ventiladores o cámaras especiales con temperatura controlada. En esta etapa, los productos deben estar completamente enfriados para evitar la deformación durante el almacenamiento o el transporte. Si después del moldeo quedan excesos de material, se eliminan con cuchillos especiales o máquinas de recorte automáticas. El lijado puede utilizarse para crear bordes o superficies lisas en el producto.
Después de la fabricación, los productos de plástico pasan por varias etapas de control de calidad. Mediante pruebas mecánicas, se comprueba si los productos cumplen con los estándares de resistencia y flexibilidad necesarios. Por ejemplo, los recipientes se prueban para verificar su hermeticidad y evitar fugas, o las botellas se prueban para determinar su resistencia a la deformación bajo presión. ¿Se imaginan? Un envase, como por ejemplo un coche, pasa una prueba de choque. Este hecho, por alguna razón, me divierte. ¿Y a ustedes? Para las pruebas ópticas, se utilizan cámaras y sensores para la verificación automática de la calidad de las características externas de los productos, como la suavidad de la superficie, la presencia de defectos o irregularidades. Después del control de calidad, los productos se marcan, se empaquetan y se preparan para el transporte, es decir, en los productos se aplica información sobre el fabricante, la composición del material, el método de reciclaje y otros datos. Esto se hace con máquinas de marcado automatizadas que aplican etiquetas o grabado láser en la superficie del producto. A continuación, los productos se empaquetan en grandes cajas o palets para su posterior transporte a los almacenes o directamente a los clientes. El proceso de embalaje suele estar automatizado y se realiza en líneas de montaje. La producción de envases de plástico a partir de huesos de aguacate tiene una serie de ventajas ecológicas. Una de ellas es la biodegradabilidad. El bioplástico de los huesos de aguacate es completamente biodegradable, lo que significa que puede descomponerse en el entorno natural sin dañar el medio ambiente. Esto reduce significativamente la cantidad de residuos plásticos que se acumulan en los vertederos y en los océanos. Y además, a diferencia de los plásticos tradicionales, para cuya producción se utilizan derivados del petróleo, el bioplástico de aguacate se fabrica a partir de recursos renovables. Esto permite reducir la dependencia de los combustibles fósiles y disminuir la huella de carbono. El uso de los huesos de aguacate para la producción de bioplástico ayuda a reciclar residuos que de otro modo no tendrían valor. Esto permite reducir la cantidad de residuos alimentarios y utilizarlos para crear productos útiles. Parece que si los huesos de aguacate no se reciclaran tan bien, algunas localidades y países, quizás México, ya se habrían ahogado en ellos, dada su cantidad. Los cubiertos desechables de plástico, hechos con huesos de aguacate, se descomponen en 240 días. Mientras que el plástico convencional tardará más de 400 años en descomponerse. El biopolímero de los huesos de aguacate puede adoptar cualquier forma. Actualmente, existe una planta de procesamiento, ubicada en México, que es proveedora de ecoplástico a 11 países del mundo. En un día, en dicha planta, se procesan 15 toneladas de huesos de aguacate. He oído que unos científicos crearon accidentalmente un material similar al plástico a partir de paja y hongos. Así que quizás nos esperen más historias interesantes en este canal. Suscríbanse. Cada año, en el mundo, se consumen más de 13 millones de toneladas de caucho natural, un material sin el cual no existiría ni un solo neumático, guante o junta de aviación. Pero pocos se preguntan, ¿de dónde proviene esta sustancia elástica? En algún lugar de los trópicos, entre los húmedos bosques de Tailandia y Malasia, miles de trabajadores, antes del amanecer, cortan la corteza de los árboles para recolectar un líquido blanco, el látex, que luego convierten en caucho. ¿Cómo exactamente, a partir del simple jugo del árbol de hevea, nace un material que mueve coches, aviones e incluso programas espaciales? ¿Y qué secreto esconden estas plantaciones, donde día tras día nace uno de los recursos más importantes de la humanidad? Mira hasta el final, y verás lo que no se muestra a los turistas. Las plantaciones de caucho son grandes extensiones agrícolas donde se cultivan los árboles de hevea, que son la principal fuente de caucho natural. Estas plantaciones suelen estar ubicadas en regiones tropicales, ya que la hevea necesita un clima cálido, una gran cantidad de precipitaciones y humedad para un crecimiento óptimo.
La historia de las plantaciones de caucho se remonta al siglo XIX, cuando el inglés Henry Wickham sacó semillas de hevea de Brasil y las llevó al Real Jardín Botánico de Kew en Gran Bretaña. Desde allí, los jóvenes plantones fueron enviados a las colonias británicas en el sudeste asiático, en particular a Malasia y Sri Lanka, donde comenzó el cultivo a gran escala. Hoy en día, los mayores productores de caucho natural son Tailandia, Indonesia, Malasia y Vietnam. El proceso de recolección de caucho de los árboles se llama sangrado. Los trabajadores hacen incisiones poco profundas en la corteza del árbol en ángulo, generalmente temprano en la mañana, cuando la savia, es decir, el látex, fluye más activamente. El látex es un líquido lechoso que fluye de las incisiones y se recoge en pequeñas tazas adheridas al tronco del árbol. Es importante hacer las incisiones con cuidado para no dañar el cambium, la capa responsable del crecimiento del árbol, y no perjudicar la producción futura de látex. Un solo árbol puede producir látex durante muchos años, a veces hasta 25 o 30 años. El látex recolectado se transporta desde las plantaciones a las plantas de procesamiento de diversas maneras, dependiendo de la escala de la plantación, la distancia a la planta y la infraestructura disponible. En algunas regiones, donde los ríos son la principal vía de transporte, el látex puede ser transportado en grandes contenedores, en barcazas o botes. El objetivo principal del transporte es llevar el látex a la planta de procesamiento lo más rápido posible y en su estado inalterado, para garantizar la calidad del producto final. En las plantas de procesamiento, el látex recolectado de las plantaciones de caucho pasa por un proceso complejo pero bien establecido, cuyo objetivo es separar el caucho puro del agua y otras impurezas. Este proceso comienza inmediatamente después de la llegada del látex a la planta y consta de varias etapas clave que aseguran la obtención de caucho crudo de alta calidad. Primero, al llegar a la planta, el látex líquido, que generalmente llega en grandes cisternas, se filtra. Esta etapa inicial de filtración ayuda a eliminar cualquier impureza mecánica grande, como trozos de corteza, hojas u otro material vegetal que pudiera haber entrado durante la recolección en la plantación o el transporte. Para ello se utilizan tamices o mallas de diferentes tamaños de poro. Después de la filtración, el látex se bombea a grandes tanques para su dilución. Generalmente, el látex recolectado de los árboles tiene una concentración de sólidos de alrededor del 35%. Para su posterior procesamiento, se diluye con agua limpia hasta una concentración menor y más manejable, que a menudo es del 20%. Esta dilución ayuda a facilitar el proceso posterior de coagulación y a garantizar la uniformidad del producto obtenido.
La etapa clave en el procesamiento del látex es la coagulación. El látex natural es una emulsión estable donde diminutas partículas de caucho están dispersas en un medio acuoso. Para separar el caucho, esta estabilidad debe romperse. Para ello, se añade un ácido al látex diluido, generalmente ácido fórmico o acético. El ácido reduce el pH del látex, destruyendo los factores estabilizadores y haciendo que las partículas de caucho se aglomeren y precipiten. El látex se deja en tanques especiales o grandes cubas donde se produce una coagulación gradual. Dependiendo del tipo de látex y del producto final deseado, el proceso de coagulación puede durar de varias horas a un día. Durante este proceso, el caucho se separa de la parte acuosa, formando una masa gelatinosa. Cuando la coagulación está completa, la masa de caucho obtenida, que tiene el aspecto de una lámina blanda y gelatinosa, se retira con cuidado de las cubas. Este caucho crudo luego pasa por una serie de rodillos. Primero se pasa por rodillos acanalados, que ayudan a eliminar la mayor parte del agua residual, y al mismo tiempo crean una textura característica en la superficie de la lámina de caucho. Esto también ayuda a aumentar la superficie para un secado posterior más eficiente. El siguiente paso es el lavado. Las láminas de caucho se lavan a fondo con agua limpia para eliminar los restos de ácido y cualquier otra impureza soluble en agua. La calidad del lavado es extremadamente importante, ya que los residuos de ácido pueden afectar negativamente las propiedades del caucho final y su envejecimiento. Después del lavado, las láminas de caucho están listas para el secado. Esta es una de las etapas más importantes, ya que de la eficiencia del secado dependen la calidad y la estabilidad del producto. El secado puede realizarse de diferentes maneras. Tradicionalmente, las láminas se cuelgan en cámaras de secado especiales, donde se exponen a humo caliente. El humo no solo seca el caucho, sino que también le da su característico color marrón dorado y propiedades fungicidas, lo que ayuda a prevenir el desarrollo de moho. El proceso de secado y ahumado puede durar de varios días a una semana. Para otros tipos de caucho crudo, se utilizan secadores mecánicos, donde el caucho se tritura en pequeños gránulos o migajas y luego se seca con aire caliente en secadores de túnel. Esto acelera significativamente el proceso de secado, permitiendo obtener el producto terminado en unas pocas horas. Después del secado, las láminas o gránulos de caucho terminados se clasifican por calidad según las normas internacionales y luego se prensan en grandes bloques o balas. Estos bloques se empaquetan, generalmente en película de polietileno, y se marcan antes de ser enviados a los consumidores de todo el mundo. Cada bloque tiene su propio peso, generalmente 33 kilogramos o 111 kilogramos, lo que simplifica la logística y el comercio.